Amigas, amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión, en el contexto de la celebración de los 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, hablaremos con un representante de una organización de jóvenes. Él es parte de las Juventudes Antifascistas de El Salvador, quien nos va a contar un poco cuál es la perspectiva que ellos tienen sobre la situación que vivimos en nuestro país. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y pues por abrir estos espacios de diálogos y también de oportunidad para que las juventudes podamos expresar nuestras opiniones y nuestros pensares, ¿no?, sobre la situación actual del país. Ok, para ir entrando en materia, tal vez introducir con cuál es el quehacer de tu organización y cómo está conformada y cuál es su naturaleza. Pues nosotros, digamos, surgimos en el 2019 junto a la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, que es un espacio ampliado del movimiento social, donde están diferentes sectores como sindicatos, movimiento de mujeres, sector salud, ambiental, y se decidió crear un sector de juventudes. Entonces, nuestra organización inició llamándose así, principalmente Sector de Juventudes, compuesto por varias organizaciones de jóvenes, LGBTI, feministas, ambientalistas, también marxistas, anarquistas, entre otros, que decidimos juntarnos a raíz de la situación, ¿no?, que se estaba dando con el cambio de gobierno. Surgimos como un, digamos, colectivo en resistencia a la profundización del neoliberalismo, un colectivo que resiste también a este ejercicio del poder autoritario que se tiene del gobierno central, ¿no?, y sus demás instituciones, y pues también para hacer exigencias sobre las reivindicaciones de las juventudes en este país, ¿no?, principalmente en temas como acceso a educación, acceso al trabajo, la vivencia digna, ¿no?, de la juventud. Entonces, así es como surge el sector de juventudes, y pues a raíz de también todo lo que se dio con este marco de la pandemia, los encierros, el golpe de Estado a la sala, entre otras formas de demostrar, ¿no?, que este gobierno iba a ser autoritario, decidimos también tener incidencia de calle, haciendo las primeras convocatorias en La Chulona, allá en el monumento, también invitando, ¿no?, a que la gente se concentrara cuando fue también detenido Mario Gómez, que es un activista de redes sociales. Entonces nosotros salimos a las calles y a raíz de todo ese cambio, digamos, o de todas esas acciones de represión autoritarias, es que también decidimos cambiarle un poco el nombre a nuestra organización, ya no ser Sector de Juventudes, sino denominarnos Juventudes Antifascistas, porque sí consideramos que este gobierno tiene una tendencia alta a ser un gobierno fascista, no con características autoritarias. Entonces, así es como surgimos, y pues hasta el momento estamos activos las organizaciones que conformamos este espacio. Desde una perspectiva de una organización que tal vez está conformada en su mayor parte por personas que no vivieron la guerra de primera mano, ¿cuál sería el valor que ustedes le podrían dar a un evento como los Acuerdos de Paz? Sí, justamente, bueno, nosotros y nosotras también consideramos que los Acuerdos de Paz, de hecho, creo que en el 2020 estuvimos frente al Estado Mayor en esta misma fecha de los Acuerdos de Paz. Convocamos a una concentración porque se maneja toda esta retórica, ¿no?, de que los acuerdos de paz no sirvieron para nada, y justamente nosotros como organización tratamos de reivindicar que los acuerdos de paz justamente nos han permitido poder tener libertad de expresión, que es una de las cosas que creo que hoy estamos perdiendo bastante, ¿no? También el derecho a la libertad de organización. Sabemos que en el contexto del conflicto armado ser una persona organizada era básicamente ponerte una sentencia de muerte, ¿no?, de persecución. Entonces los acuerdos de paz también permitieron eso, permitieron dar una transición a un proceso de democratización en el país, que si bien no era perfecto, nosotros reconocemos de que teníamos instituciones que eran débiles, ¿no?, pero que íbamos por el camino de por lo menos tener una pluralidad de pensamiento, poder ser partícipe, ¿no?, de la gobernanza en el país, etcétera, etcétera. Y pues ahí es donde nosotros destacamos la importancia de los acuerdos de paz. Es cierto, señalamos de que hubieron muchas cosas que tal vez no se lograron hacer completamente, como por ejemplo todo aquello que estaba relacionado a tocar la estructura socioeconómica del país, que creo que es donde menos o más bien creemos que es donde menos se avanzó, porque no se cambiaron, ¿no?, esas situaciones que profundizan la desigualdad.
siempre hay una gran desigualdad, ¿no?, entre los ricos y la clase trabajadora de este país, y creemos que eso no se trabajó o no se le dio tanta importancia, ¿no? Sin embargo, aspectos más relacionados al tema como político, la participación política, creemos de que sí es importante siempre reivindicarla y destacar que lo que podemos hacer ahora en la actualidad y que estamos perdiendo es gracias a los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, creemos de que esa es la importancia de conmemorar estas fechas y de recordar a las personas, ¿no?, a la población salvadoreña, de que justamente, si bien no era perfecto lo que estábamos haciendo como país, esos pequeños avances de tener un acuerdo, ¿no?, de paz, que nos permitió de alguna manera poder discutir, hablar de los problemas del país, pues nos lo dieron esa firma, esos acuerdos. Entonces, y es un poco lo que estamos perdiendo, ¿no? Se está cerrando los espacios de diálogo, cada vez la gente tiene más miedo de poder hablar y decir su opinión, que está en contra de tal medida, etcétera. Entonces, creemos de que ahí es donde radica el poder reivindicar y conmemorar los acuerdos de paz. En materia de fortalecimiento del sistema democrático, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para este año? Pongámonos en ese término. Pues de fortalecimiento al sistema democrático, creemos de que en realidad, en lugar de fortalecerlo, se está debilitando cada vez más, ¿no? Tenemos este proceso de la reelección presidencial, que sabemos que por más que lo han tratado de justificar como que es algo que sí se puede hacer según la Constitución, en realidad es una vulneración total a la Carta Magna, ¿no? Entonces, y que pues transgrede básicamente el orden que socialmente se ha aceptado en los procesos de transición política. Entonces, creo que también elementos como esto que se está planteando del voto electrónico, entre otras cosas, en lugar de venir a fortalecer o a crear más transparencia en el proceso electoral, en realidad viene a generar mayor incertidumbre, ¿no? Y también mayor riesgo en fraudes electorales, etcétera, etcétera, y que ya sabemos que el país tiene pues en su historia un montón de momentos históricos donde han habido fraudes electorales, donde pues sí se ha vulnerado también el tema de la Constitución, y pues es como un punto, digamos, bien preocupante para las juventudes, porque es decir, cómo vamos a poder hablar del tema de una mayor participación en la política del país cuando de por medio tenés una vulneración total a cualquier ley que regule todo este ambiente, ¿no? Entonces, creemos de que en lugar de fortalecer toda esta estructura democrática, pues, o de participación democrática, lo que se está haciendo es debilitándola cada vez más en beneficio de los intereses de estos grupos, pues, que actualmente están en el ejercicio del poder. Tú como miembro de las juventudes, ¿cómo, desde tu perspectiva, yo creo que ahí sí hablaríamos un poco más de lo que es tu vivencia adentro de la organización, la juventud en general está despertando de alguna forma? ¿Cómo se ve ese interés de participar de los temas grandes o importantes del país? ¿Y por qué es importante esa participación de las juventudes en estos temas? Sí, bueno, yo creo de que sí hay una mayor conciencia, creería yo, de que cada vez nos estamos acercando a una forma de gobierno que resulta ser peligrosa, ¿no? Y creo que lo estamos vivenciando a raíz del régimen de sección, que ha sido una medida que sin duda, y pues por estadísticas lo respaldan, ha impactado mayoritariamente a las juventudes. Y no a cualquier juventud, sino a la juventud que vive en zonas que son estigmatizadas o consideradas como de alto riesgo, ¿no? Entonces, hay un proceso bien profundo de criminalización actualmente hacia las juventudes, y creo que a raíz de eso, de la vivencia de que puede ser detenido en cualquier momento, un policía o un militar puede ejercer abuso de autoridad solo porque no hay derechos actualmente, no hay una garantía de derechos.
Creo que las juventudes lo están resintiendo y ciertamente se están involucrando un poco más, o por lo menos están siendo más críticos, ¿no?, de la situación del país. ¿Qué es lo que pasa? Que paralelamente también existe un miedo al involucramiento en los aspectos organizativos, porque no es de todos, o más bien es de todos sabido de que ciertamente estas medidas como el régimen de excepción también van camufladas a acciones que atacan directamente a la gente que se está organizando y que está teniendo unas posturas políticas, digamos, un poco contrarias a las medidas que se están realizando. Entonces, los jóvenes sí quieren ser partícipe de este tipo de acciones, están generando conciencia crítica, pero al momento de ya como involucrarte mayormente sí se tiende a frenar. Y creo que ejemplo de ello es la marcha del 1 de mayo del año pasado, que muchas de las personas que, si bien tenemos una conciencia desarrollada ya en militancia organizativa, decidimos, bueno, yo sí marché, pero unos decidieron no marchar por ese miedo que existía a la represión y pues a ser detenidos, ¿no? Porque pues se asoció a esta marcha como que era una marcha que estaba defendiendo a grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera. Y entonces eso ciertamente detiene la participación o el involucramiento. Sin embargo, yo diría que sí hay una mayor conciencia crítica por parte de las juventudes respecto a cómo se está haciendo, por dónde se está llevando este país, y de alguna u otra manera sí se están involucrando, pero teniendo siempre cierto cuidado o cierta medición del riesgo, ¿no? Hasta dónde se van a involucrar. Bueno, para finalizar, si podrías como explicar un poco por qué es importante ejercer ese derecho de la libertad de expresión y por qué no se debería de tener miedo a hacerlo. Sí, justamente pues ese es un derecho que se ha conquistado, ¿no?, también, y que es importante hacer ejercicio de él, sobre todo en estas situaciones donde estamos viendo que estamos teniendo un retroceso en materia en general, en materia de derechos humanos, ¿no? Este retroceso, si bien tal vez algunas personas todavía no están como conscientes de que les puede llegar a afectar, ya no queremos seguir retrocediendo en materia de derechos humanos, ¿verdad? No queremos seguir viviendo bajo un régimen de excepción que impacta directamente a las personas que tienen o que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y esto quiero decir de que si bien a nivel de país medidas como el régimen de excepción pueden tal vez tener una percepción que son buenas, como por ejemplo la reducción de la delincuencia o de la violencia, medidas como estas no están atacando de manera profunda el problema que genera la violencia y la delincuencia en este país, sino que simplemente es un parche que se está poniendo a ese problema, pero ese parche no va a ser duradero y no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, mejor exigir que se planteen soluciones que sí, digamos, aborden los problemas estructurales del país, como por ejemplo el desempleo, la criminalización que se da siempre de las juventudes, el estigma, etcétera, etcétera, y que pues eso sin duda va a tener un mayor impacto a largo plazo en esta problemática de la violencia en el país, ¿no? Entonces, ya decíamos, el alto costo de la vida es algo que está impactando directamente en las familias salvadoreñas y el gobierno pues no ha hecho mayor acción, ¿no?, para tratar de reducir este impacto. Hablábamos también pues de este tema de la reelección, que también puede ser un tema que la gente diga, pues sí, o sea, la democracia antes no nos ha garantizado nada y ahora pues vivimos en esto, no hay como mayor diferencia, pero lo cierto es que la historia nos ha dicho en el país que cuando un gobierno autoritario llega y se hacen este tipo de acciones, en realidad pues se termina mal, ¿no? Se termina con represión estatal, con muertes, con más violencia, y ciertamente no queremos volver a llegar a una situación como esa, y creemos que todavía estamos a tiempo de pues, salir a la calle y exigir de que esas acciones que van en detrimento de la democracia, por así decirlo, pues se detengan, no se frenen. Entonces no hay que tener miedo, simplemente hay que tener medidas de seguridad, de cuidado colectivo, y no hay que dejar de pues, hacer exigencia de que se garanticen nuestros derechos humanos. Ok, Gonzalo, te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Amigos y amigas, esperamos que esta entrevista les haya aportado información útil para ustedes. Continúe con Miradas.